Bea, ¿estás con micrófono? ¿Puedes hablar? ¿Sí? Hola, ¿cómo están todos? Sí, aquí estoy, supongo que se escucha bien y todo lo demás. Me conecté a una red Wi-Fi como pidieron ayer. Buenísimo, se escucha excelente. Así que, bueno, si estamos todos y estamos listos, entonces vamos a partir el programa de hoy de Tu Hora Republicana. Le damos la bienvenida a toda la gente, a Sergito, a Marco, que son los anfitriones. Yo acá les estoy ayudando un poco a animar un poco el tema, pero vamos con todo. Hoy día, 25 de marzo, tenemos de invitados a los consejeros Beatriz Evia, de la región de los Lagos, y Andrés Guerra, de la región de Coquimbo. Y partimos primero siempre con nuestro discurso, que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las opiniones de los anfitriones o de los panelistas. Así que partimos el espacio y primero contigo, Beatriz, darte la bienvenida y que nos cuentes un poco de ti y tu motivación para asumir el desafío de ser candidato a consejero constituyente. Hola, muy buenas tardes, noche ya a todos los que nos escuchan, a ustedes por la invitación a esta actividad que me parece súper interesante, ir usando plataformas de nuevos medios de comunicación y redes sociales para poder llegar a más personas, ¿cierto? Bueno, me presento, soy Beatriz Evia, abogada, asesora legislativa, tengo 30 años. Voy de candidata por la región de los lagos, región en la que nací, crecí y he hecho la mayor parte de mi vida, donde mi familia también tiene su hogar. Y mi motivación principalmente va relacionada ahí, el ser candidata hoy día. Creo que en el proceso anterior, las regiones, la identidad de las regiones, la cultura de las regiones, ese sello más encima rural de campo, fue tremendamente pasado a llevar junto con tantas otras cosas, ¿cierto? Y me parecía que no podemos dar pie de que nuevamente nuestra identidad sea pasada a llevar e invisibilizada, y por tanto uno de mis objetivos en caso de ganar es justamente poder ser representante de esta identidad chilena, el chileno de campo, el chileno que sale a pescar en la mañana con frío, el chileno que se levanta a lechear sus vacas y que tiene tantos problemas y que le afecta, por ejemplo, el drama de la salud, el drama de las pensiones, del que hay que hacerse cargo, pero sin invisibilizar nuestra realidad regional. Así que finalmente ese es mi principal motor para ir a este proceso, poner mi experiencia como asesora legislativa, mis conocimientos como viniendo de esta tierra al servicio de mi región. Muchas gracias, Bea. Y bueno, le damos la bienvenida también a Andrés Guerra, desde la región de Coquimbo. Bienvenido, Andrés. Y te hacemos la misma pregunta, que nos cuentes un poco de ti y tu motivación para asumir este desafío de ser candidato a consejero constituyente del Partido Republicano. Mira, antes de partir por mí quería hacerle una pequeña consultita a la Bea. La Bea, ¿te acuerdas, Bea, que tú estabas a cargo en su tiempo de la redacción de las minutas republicanas, o no? Uy, hace muchos años atrás, sí, ahí tuve. Claro, yo me acuerdo de la Bea, no tenía idea quién era la Bea, pero sí sabía su nombre, porque cuando yo partí en este tema de acción republicana era eso, ni siquiera era el Así partido. es. eh, yo era el encargado de hacer las capacitaciones acá, pues entonces siempre sacábamos los insumos que tú nos mandabas con la minuta republicana y para nosotros era oro puro, era un material de muy buena calidad al cual le dimos muy buen uso. Así que antes de partir, yo quiero darte las gracias públicamente por todo tu trabajo que se hizo en esa época en la formación en el fondo de nuestro partido, porque de ahí salimos los cuadros que formamos después el Partido Republicano. Así que en público te digo que muchísimas gracias, Bea, por tu aporte en esa oportunidad. Ay, muchas gracias, Andrés. Qué agrado saber que fueron de utilidad y que tanta gente ha podido informarse por ese medio, que fue un trabajo del equipo finalmente de Acción Republicana. Así que muchas gracias. No, sí, fue espectacular. Pero bueno, ahora comentándole, bueno, yo soy Andrés Guerra, soy ingeniero comercial, tengo 44 años, trabajo hace 19 años en el Banco Estado, pero me imagino que ya casi todos supieron. Entonces, y asumí entrar en este tema porque básicamente no quiero que se repita la experiencia de una constitución estilo mamarracho como la que estábamos haciendo en el último proceso constituyente. Esa es la verdad de las cosas. O sea, hay un riesgo de que si nosotros no participamos en este tema, igual se apruebe esta cuestión y si nosotros no participamos, este tema va a quedar muy mal. Nosotros tenemos que estar para rescatar lo más que se pueda de la constitución actual y en lo posible, si es que tengamos un muy buen resultado, mejorarla, pero para el lado que nosotros veamos.
Muchas gracias, Andrés, bienvenido. Gracias, Bea, bienvenida también. Y le doy el paso a Sergio Bachoco para que comencemos con las preguntas de desarrollo. Muchas gracias, Fer. Vamos a ir contestando en estas preguntas, partiendo por Bea y luego complementando a Andrés. Luego vamos a invertir los órdenes de respuesta con las siguientes preguntas que vienen con Marco. Entonces, Bea, pensando en que gran parte de la población, de nuestros conciudadanos, se creen o se le ha hecho creer de que una constitución vendría a solucionar los problemas del país, y pensando además que está sabido, digamos, que una constitución enmarca las reglas generales de un país, pero no la forma necesariamente en que se usan los recursos, cómo se hacen finalmente las cosas, la calidad de vida que tiene la gente. Mi pregunta es, ¿tú crees que Chile realmente necesita una nueva constitución? Y si es que vamos a tener una nueva constitución eventualmente, ¿qué principios te parece correcto mantener en este nuevo proyecto? Ay, es una pregunta compleja pero fácil. Perdón por la contradicción. Yo creo que Chile no necesita necesariamente una nueva constitución, Chile necesita mejores políticos. Necesita políticos que se pongan al servicio de la ciudadanía realmente, que se puedan poner de acuerdo en llegar a las soluciones que los chilenos necesitan. Hoy día y el 2019 también, las principales demandas sociales eran salud, era educación, era pensiones, vivienda. Todos temas que han sido postergados con una promesa de una nueva constitución en lugar de ponerse a trabajar desde ya por entregar soluciones. Hay soluciones que son de repente tan, entre comillas, simples, algunos problemas, pero falta voluntad política para querer solucionarlos. Y mientras no tengamos voluntad política o los políticos no tengan voluntad política, da lo mismo en realidad el texto constitucional que nos rija. Y en ese sentido, yo creo que una nueva constitución no es la solución a todos nuestros problemas, al contrario, creo que solo nos genera momentos de incertidumbre hasta llegar y lograr este nuevo texto que nadie sabe cómo puede salir, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que hay muchos principios de la Constitución vigente que hay que mantener. Creo que hay que mantener como algo esencial el principio de subsidiariedad, el que el Estado está al servicio de la persona humana. A nosotros no se nos puede olvidar que el rol del Estado es estar al servicio de las personas no están al servicio del Estado. Y creo que con ese principio esencial, muchas cosas se puede derivar respecto del tema de la calidad de la salud, la calidad de educación y tantas otras demandas sociales, ¿cierto? Al mismo tiempo que me parece importante mantener que la familia es el núcleo central y fundamental de la sociedad. Creo que hay que mantener el respeto irrestricto por el derecho a la vida, y así tantos otros, ¿cierto? El que la soberanía recae en la nación, y podría enumerar infinitos o muchos temas, porque creo que nuestra Constitución tiene muchos elementos que hay que mantener y rescatar. Muchas gracias, Bea. Andrés, ¿nos podrías complementar un poco esta idea? Debes abrir tu micrófono para que te escuchemos. Ya, perdón, disculpa. Yo concuerdo con ese análisis de que los problemas sociales no se acaban con una nueva constitución. Eso es absolutamente falso. Lo que sí puede ser que los problemas sociales se pueden ver agravados por una mala constitución. ¿Ya? ¿En qué sentido? Una buena constitución, como la de los 80, genera a los inversionistas nacionales e internacionales una cosa que se llama certeza jurídica, o sea, estabilidad en las normas en un plazo mediano a largo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú tienes certeza jurídica, lo que tú logras es que la inversión tenga ciertas reglas claras en las cuales tú vas a jugar. Por lo tanto, eso per se es un incentivo para ejecutar un negocio en A o B país. ¿Ya? Y cuando no hay esa certeza jurídica, cuando es una cosa rara como la que querían implantar, ¿no? Se acaba la estabilidad y por lo tanto ya la certeza no es tal y por lo tanto ya deja de ser atractivo hacer el negocio. Incluso, eh, y eso genera obviamente que haya menos inversión, al haber menos inversión, hay menos trabajo, menos recaudación de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y temas como la salud y la educación, también nosotros tenemos que defender el Estado subsidiario, dado que el Estado subsidiario es lo que permite que la gente, por ejemplo, pueda elegir hoy en día el colegio de sus hijos, ¿ya? Yo puedo elegir el colegio de mis hijos,
por ejemplo, con el tema bueno, podíamos cuando estaba el tema de la educación subsidiada, o con el bono de libre, con la modalidad FONASA libre elección, que en un sistema estatista, como es el que quieren poner la gente del frente, no existiría esa libertad de elección, sino que tú te quedarías con lo que designa el Estado. Por lo tanto, no podría elegir ni mi médico ni mi colegio de mis hijos. Entonces, son pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero no son pequeñas porque son importantes para la gente en el día a día. Entonces, una mala constitución no genera ninguna solución de nada. El otro tema, respecto de los malos políticos. La constitución original del 80 tenía una cosa que se llamaba sistema binominal. Los políticos, siendo igual de chantas como los que tenemos hoy en día en el Congreso, excepto la bancada republicana, que yo creo que es la única que realmente está haciendo la pega, los políticos en general eh, eran iguales que los que teníamos hoy en cierta forma, pero estaban forzados porque el sistema los obligaba a agruparse y a llegar a acuerdos. Cuando la política en el fondo, la base de la política es gobernar, de la política es para hacer acuerdos para poder gobernar o para hacer política pública. ¿Ya? Y esto no se está haciendo hoy en día. Hoy en día ya lo vimos con el tema del Frente Amplio, el Partido Comunista, es una peleadera eterna. Cuando estaban, por ejemplo, cuando no estaban estos tipos del Frente Amplio y el Partido Comunista, Chile progresó. Acuérdense, la reforma que mató el binominal la hizo doña Michelle Bachelet. Posterior a esa reforma, el Partido Comunista empezó a tener una importante representación parlamentaria y nació el Frente Amplio. Y después siguió un proceso que terminó en la revolución de octubre del 2019 y que terminó finalmente con la presidencia de Gabriel Boric, que hoy en día en el poder. Entonces, y si se han dado cuenta, el trabajo legislativo no es muy nutrido porque en el fondo es muy difícil llegar a acuerdos que sirvan al país. O sea, el único acuerdo que se llegó fue la tontera de acuerdo constituyente en el que estaba metido Chile Vamos también. Entonces no hemos tenido un tema que nos permita generar progreso. En cambio, la constitución anterior, la constitución de los 80, en el fondo, nos permitió tener los 30 mejores años de progreso que ha tenido Chile. En esta época, estos últimos 30 años, es cuando más gente ha logrado llegar a la universidad. Es cuando menos pobreza hemos tenido en el país. Se entiende muy Y bien, eso, Andrés. y eso es lo que Perdón. genera soluciones. Perfecto. Eh, Siempre pensando en el tema constitucional y en el entendido y preocupándonos que las funciones o probablemente la función primaria de una constitución es darle un marco, un límite al poder del Estado sobre el individuo, como decía hace un momento Bea. Entonces, pensando en eso, en que el individuo no termine siendo un siervo o un esclavo de un Estado todopoderoso, ¿qué aspecto no podría faltar en esta constitución para asegurar justamente este principio? Vea primero. Bueno, el primero es establecer el principio de la subsidiariedad, tiene que quedar consagrado. Y hoy día tenemos en las bases unas limitaciones para aquello cuando consagran el Estado social y democrático de derecho. Y nosotros vamos a tener que tener un rol importante de presionar esos límites para lograr dejar establecido que sin perjuicio de eso, lo mayor y más importante es que el Estado está al servicio de la persona, cosa que no nos transformemos en un Estado que nos oprime y toma las decisiones por los particulares. Y en ese sentido hay que garantizar la libertad de elección. Las personas tienen que tener libertad de elegir la educación de sus hijos, libertad de elegir la salud en la que se atienden. Y aquí muchos van a decir, pero es que los recursos. Sí, lo que pasa es que hoy día tenemos un sistema diseñado en que a los más vulnerables lo dejamos presos de FONASA y no le damos la alternativa de que el Estado, por lo que ellos pagan, porque recordemos que aquí cada uno paga un 7%, excepto los más vulnerables, pero igual deberían tener el derecho. Todos pagan un 7%, por tanto, deberíamos poder escoger una salud oportuna. Y si eso significa, por ejemplo, que el Estado no financie salud en centros particulares, tiene que venir a financiarlo. Entonces, creo que los principios que deberían estar sí o sí es la defensa y primacía de la persona humana. Creo que debe estar la subsidiariedad del Estado y el derecho a elegir. Con esos tres elementos principales podemos ordenar todos los demás derechos fundamentales de las personas. Para mí serían temas intransables. Muchas gracias, Bea. Andrés, por favor,
tu comentario. El micrófono. Yo concuerdo con Bea y dándole más énfasis también al tema del derecho a elegir, porque hoy en día ese tema no es tan así. Por ejemplo, tenemos el tema del famoso sistema de la tómbola en los colegios, que hay que postular por una tómbola entre están los colegios particulares subvencionados y estatales. Y el tema de la libre elección de FONASA aún se mantiene, ¿ya? Porque un sistema de salud estatal es nefasto para el país. Nefasto porque, miren, por ejemplo, a ver, ustedes saben cuánto es lo que del 7% de salud, que es lo que se saca en casi todos lados, cuánto de eso en el sistema ISAPRE, cuando se saca el 7% en algunos planes, cuánto de ese 7% va a pago de licencias médicas. ¿Mm? ¿Algún número? Ya, yo te lo digo, da la mitad. La mitad se va al pago de licencias médicas y la otra mitad se va a la atención de salud del afiliado. Bueno, en FONASA, de los 7 puntos que te sacan de tu sueldo para pago de salud, 6 puntos se dan para el pago de licencias médicas y un solo punto queda para la atención de salud. Entonces, si tú revisas el gasto per cápita de uno u otro, son muy similares, pero la forma en que se administran es completamente distinta. Entonces, un sistema de salud estatal es nefasto precisamente para las personas más vulnerables de este país. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el tema de las ISAPRES que están en crisis, pero si las ISAPRES caen, lo más probable es que la persona que tiene plata va a poder contratar un seguro de salud, ¿ya? Pero los seguros de salud no te van a aceptar las personas con enfermedades preexistentes por la forma en que cómo trabaja la industria de los seguros. ¿Me entiendes? Entonces, todas las personas más enfermas y con más problemas van a ir a engrosar aún más las listas de espera de FONASA. Entonces, si una persona tiene una operación para 2 meses más, va a tener que esperar hasta 6, 7 u 8 meses más. Se van a alargar esa lista de espera porque la gestión como tal del Estado no va a mejorar. Entonces, el derecho a elegir y la subsidiariedad son temas importantísimos que tenemos que mantener y al igual que la BEA, yo digo que no podemos transar en eso. Muchas gracias, Andrés. Ahora los voy a dejar con Marcos, que tiene otras preguntas que hacerle y van en el orden inverso, respondiendo Andrés primero y luego Bea. Marcos, por favor. Hola, candidato. Buenas noches. Bueno, considerando la importancia de conquistar los votos de la gente joven, eh, los cuales tienen principal preocupación por el medio ambiente, mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas en esta materia? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de la naturaleza? Parte Andrés. Andrés. Andrés parece que se cayó, me aparece como hablante, pero no está. Así que podría partir Beatriz Sí. respondiendo mientras yo bajo y subo a Andrés por mientras. ¿Parto yo entonces? Sí. Ya, yo creo que, a ver, hay gente que va a decir, oh, ¿cómo? De hecho, cuando aparecieron en los capítulos de propuesta a los expertos, la protección al medio ambiente, a algunos no les gustó mucho. Yo creo que efectivamente es algo que tenemos que resguardar. Finalmente, el medio ambiente es parte de los insumos incluso que nos permiten poder desarrollar otras actividades. El tema está justamente en lograr ese equilibrio. Primero, entender que los bienes de la naturaleza están también al servicio de las personas y ahí tenemos un deber de cuidado y responsabilidad en su uso. Por tanto, yo creo que hay que proteger la naturaleza con su debido de respeto, entendiendo que no están por sobre las personas y tampoco en un nivel de igualdad, aunque a algunos les moleste, sino que están más bien para que la usemos cuidándola. Y ahí va a haber que establecer principios, por ejemplo, podemos incentivar, yo no sé si a nivel constitucional todo en todo caso, pero debiéramos avanzar en políticas públicas con mayor énfasis en reciclaje, en el desecho de plástico, y no estoy hablando de las botellas retornables, porque en esa materia se ha sobreregulado en algunos casos,
sino, por ejemplo, en la industria agrícola que utiliza plásticos, ¿qué pasa con esos plásticos después? Pero son materias que yo creo que no son de una protección constitucional macro o muy grande, sino más bien de, luego de establecer que debe haber un principio de protección y resguardo de la naturaleza, entendiendo que está al servicio de las personas, darle una bajada legal de cómo lo vamos haciendo aplicable y vamos logrando este equilibrio. Yo no creo que haya que tener una constitución que regule todas las materias y menos con mayor profundidad. Entonces yo creo que va en la línea de lo que mencioné, establecer un principio general de resguardo y protección al medio ambiente, pero que sea la ley la mandatada a darle una bajada legal, considerando que debe de generarse un equilibrio, como tú bien decías, entre producción, productividad y desarrollo nacional y mundial un poco, porque es parte de un desarrollo, o sea, lo que haga incluso Argentina, Bolivia con sus recursos naturales nos va a impactar a nosotros, para luego darle una bajada legal a su regulación detallada. Muchas gracias, Bea. Andrés, no sé si ahora puedes responder. Ya, lo que pasa Sí, es que no me caí, no alcancé a escuchar ni siquiera la pregunta, pero me imagino por la respuesta de Bea debe haber sido el tema de si debiera estar o no protegido el medio ambiente a nivel constitucional. Era algo por ahí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Ya, de ¿Y cuáles partida son tus propuestas en la materia? no, en la materia yo considero que por ningún motivo se podría considerar al medio ambiente como sujeto de derechos, como lo estaban proponiendo en el proyecto constitucional anterior, ¿ya? Si bien se podría mencionar de una forma general, pero los temas de protección ambiental yo creo que debiesen ser materia de ley, no de nivel constitucional. Ya, perfecto, gracias, Andrés. Y bueno, aprovechando de retomar el orden propuesto inicialmente, mi otra pregunta que tengo es, ¿cómo debería ayudar la Constitución a dar solución a los problemas migratorios que afectan a tu región? Ya, ¿a Bea o a mí? ¿A cuál? A ti, partiendo por ti. Ya, perfecto. Ya, sí se podría eventualmente generar algún tipo de norma, o no de norma, sino, claro, de norma, en que, por ejemplo, el- la presidencia de la República o las autoridades que estén a cargo del país, del mando del país, como derecho, como deber constitucional, debiesen, por ejemplo, resguardar la frontera y el tema de que no entren personas que estén indocumentadas. Si tú pones una norma así de nivel constitucional, si un presidente no la cumple, incluso podría ser hasta destituido si es que no hace algo, ¿me entiendes? Para eliminar para proteger resguardar la soberanía del país. Que hoy en día no Ya, se está haciendo, no se está haciendo nada. Yo perfecto, considero que las normas que está haciendo el presidente Boris son solamente temas para la foto, pero sigue entrando montones de personas por la frontera y no es mucho lo que ha ocurrido hoy en día. O sea, sigue llegando gente y esa cuestión no tiene fin. perfecto. Muchas gracias, Andrés. Beatriz, Sí, yo considero que hoy día en estricto rigor la Constitución protege nuestros límites y nuestras fronteras, establece quiénes están obligados al resguardo, entre otras materias, y por tanto creo que se podría avanzar constitucionalmente, pero de nuevo seguiría sobre regular algunos temas, muy dados por la contingencia también, sin perjuicio de que creo que podríamos generar algún tipo de herramientas más generales que nos permitan efectivamente fiscalizar y controlar que las autoridades cumplan con su deber. Hoy día lo que muchas veces vemos son autoridades que no cumplen con sus deberes constitucionales y legales. Por ejemplo, en temas de narcotráfico, no hay un combate decidido al narcotráfico y vemos muchas palabras, lo mismo pasa en materia de inmigración. Entonces, me parece que regular solo una materia en específico, dada la coyuntura actual, podría ser un error considerando que las coyunturas van cambiando y las circunstancias van cambiando y los problemas van cambiando. Entonces yo iría más por el camino de establecer nuevas herramientas que permitan un control ciudadano más eficaz en el cumplimiento de los deberes que tienen nuestras autoridades, porque hoy día la gran falla es una falta al cumplimiento de sus deberes más que una falta a una regulación y una normativa que va muy de la mano también con un sector que fue muy cómplice y complicente con la inmigración ilegal, con una política de fronteras abiertas, lo que resultó en un peligro, pero no es un error tanto constitucional, sino más bien de autoridades que nuevamente le han faltado los pantalones y tomar las decisiones necesarias.
De acuerdo, muchas gracias, Bea. Fer, adelante. Beatriz, continúo contigo. Hace algunas semanas comenzó a trabajar la comisión de expertos y una de las primeras acciones que tomaron fue sacar del índice el capítulo de las Fuerzas Armadas. ¿A tu juicio existe un quiebre de los bordes que rigen este proceso al tomar esta decisión? Sí, yo creo que es una decisión bien arriesgada y genera una muy mala señal para comenzar ya de cuál va a ser el respeto a las bases que por lo más tampoco es que yo las admire ni las considere que son las correctas, pero sí son las reglas que están rigiendo el proceso. Entonces, si los expertos no son capaces de cumplirla, es algo preocupante. Y sumo a eso que, por ejemplo, también, yo no sé si vieron en la tercera hace unas semanas atrás, que un grupo de miembros del Consejo de Admisibilidad también denunciaron que ellos mismos estaban excediendo de sus facultades al dictar el auto acordado de su funcionamiento. Entonces tenemos un grave problema, que es que los órganos que en teoría debían ser los que le den seriedad al proceso, que eran este componente diferenciador respecto del proceso anterior, no están cumpliendo las reglas del juego que se les establecieron. Entonces nadie nos asegura que, como pasó en el proceso anterior, hubo ciertos límites y no se respetaron. Nada dice que será hoy día así. Perfecto. Andrés, ¿quisieras complementar respecto a esta pregunta? Sí, opino lo mismo también, que efectivamente esto es un quiebre de los bordes y claramente es una mala señal para lo que se viene de aquí en adelante. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener mayor presencia de candidatos republicanos en el próximo consejo para ir fiscalizando este proceso, porque si no hubieran existido personas como la Ruth Hurtado, Martina Rao, la Tere Marinovich, no se hubiera sabido gran parte de las tonteras que estaban haciendo dentro de la convención. Tal vez hubiera habido un riesgo de que se aprobara ese texto. Hoy en día no vamos a tener a la tía Pikachu y a Rojas Vade en la convención, pero las personas y los ideólogos que están detrás de este tema sí van a estar. Entonces yo creo que este proceso es más peligroso que el anterior y esto que ocurrió con el tema de las Fuerzas Armadas es una pequeña muestra de lo que se viene. Perdón, perfecto. Y entrando en materia de salud y dada la crisis que sufre el sistema de salud público y privada, Beatriz, ¿tú serías partidaria de mantener el sistema de salud actual y cómo podemos lograr que las personas accedan oportunamente a la atención de salud? Yo soy partidaria del sistema de vouchers. Yo creo que el rol principal lo deben tener los estados, en las personas, y el estado debe tener un rol complementario y de apoyo. En ese sentido, puede ser necesario que tengamos hospitales públicos, que tengamos un sistema de previsión pública, pero, por ejemplo, no creo en un seguro único, sino que más bien podemos avanzar en un plan único, en que nosotros podamos ver con quién lo contratamos, si, por ejemplo, con FONASA o algún prestador particular. Creo que debe haber un sistema de voucher que avance en que las personas que están en FONASA, sobre todo los más vulnerables, puedan salir y atenderse con facilidad en el sector privado y no ser esclavos finalmente de FONASA. El otro día una señora me contaba, oye, tengo que ir a hacerme un examen, voy al hospital público, resulta que la sala de espera ya es incómoda, yo tengo enfermedades de base, me decía, por tanto no puedo exponerme a mucha gente, y tuve que terminar yéndome, gracias a Dios tengo una mamá que me puede ayudar, me dijo, y me fui a un centro clínico particular en Osorno. Y le toca pagarlo 100% a ella porque su FONASA no le cubrió. Entonces, ¿ustedes creen que eso está bien cuando es una persona que paga su 7% y todo lo demás? Yo me parece que es razonable avanzar en que nuevamente sea el Estado el que esté al servicio de las personas y nos entregue respuestas oportunas. Y en ese sentido, el mejor sistema para mí hoy día, tampoco podemos tener cambios 100% de la noche a la mañana, es un sistema de voucher que le da a las personas la libertad de escoger irse a atender al sector privado cuando el sector público no le da respuestas oportunas, porque cuanto más nos demoramos en solucionar el problema de salud, hay personas que están sufriendo, familias que están perdiendo un ser querido, y eso no puede seguir pasando finalmente. Gracias, Bea. Andrés, la misma pregunta para ti. ¿Eres partidario de mantener el sistema de salud actual y cómo lograr que las personas puedan acceder oportunamente a la atención de salud? Mira, yo soy partidario también de mantener el sistema de salud actual, pero yo me acuerdo que hay un modelo que me gustó mucho,
que estaba en el tema estaba en la propuesta de José Antonio Cast en la ruta republicana. No sé si recuerdan ese libro, ¿ya? Donde salían las propuestas más importantes, y me gustó mucho la propuesta de salud, que a grosso modo convertía el sistema, sacaba al sistema completo de salud estatal, lo sacaba del sistema político, en el sentido de que ya no pasarían a depender del gobierno de turno, sino que al igual que el Banco Central se convierte en un ente autónomo con independencia financiera y autonomía para subcontratar prestadores de servicio en el sistema privado, ¿ya? Ese era un sistema bastante bueno, pero como dice muy bien Beatriz, hacer un cambio de esa envergadura es muy difícil hacerlo de un día para otro. Entonces habría que hacerlo de forma un poco proporcional y de hecho de forma gradual. Y eso sería un tema que yo pensaba que podríamos nosotros plantear como una vez dentro del Consejo como cambios para el tema de salud. Porque el tema de salud, como muy bien dice la Beatriz, es un tema más que vital, porque hay personas que están sufriendo, hay personas que no pueden ver a sus seres queridos, porque hay personas que se están muriendo, hay personas que están sufriendo en carne propia físicamente porque por falta de la oportunidad de la atención. Yo no estoy diciendo que la atención sea mala, pero sí que la oportunidad de la atención es la que está fallando acá. Y efectivamente concuerdo también con Bea con el tema del sistema de voucher en ese tema. Gracias, Andrés. Sergio. Gracias, Fer. Me parece que empieza respondiendo Andrés ahora y luego Bea. Vamos a pasar un poco del tema salud al tema pensiones. Existe en general un consenso de que las pensiones en Chile son bajas, o por lo menos no son las que la gente esperaría que fueran al momento de jubilar. A pesar de eso, son unas de las más altas en la región, más altas que en nuestros países vecinos y mucho más altas en algunos países que ni siquiera se logran financiar sus pensiones. Pero pensando en el tema de pensiones, ¿eres partidario, Andrés, de mantener el sistema de AFP tal como está o le harías alguna modificación? El sistema de AFP, tal como está, hay que mantenerlo, pero efectivamente, como tú dices, hay que hacerle algunas modificaciones en términos de los años de jubilación, del porcentaje de tema, pero no le haría cambios muy sustantivos. Acá hay un tema que va más allá del modelo en sí, de pensión, que aquí en Chile tenemos mucho incentivo a la informalidad. Y eso a la larga genera muchos problemas respecto después de las pensiones futuras. Hay muchas personas que, por ejemplo, que trabajan, pero piden que no los contratan porque van a perder bonos y beneficios del Estado. Y eso en sí es un incentivo a la informalidad. Y esa persona que está trabajando de forma informal no está ahorrando su fondo de pensión. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que efectivamente hay que hacerle algunos cambios menores al sistema de pensiones, pero hay otro tipo de cosas que también hay que modificar para que podamos para que tengamos más incentivos a trabajar de forma formal. O sea, ese tema no es menor, el tema de plata. Muchas gracias, Andrés. Bea, ¿quieres complementar? Sí, estoy de acuerdo con que el problema de las pensiones no es solo un problema propio del sistema de pensiones, sino que más bien hay externalidades que nos complican, como justamente la informalidad, uno de ellos. Sin embargo, creo que el sistema actual de pensiones tiene un pilar fundamental, que es la propiedad sobre los fondos. Y yo creo que no hay nada mejor a que sean los propios ahorrantes que entreguen la administración a un tercero que no se va a llevar la plata para la casa, porque tendría responsabilidad por la que responder, que le administre. A diferencia del Estado, entregarle un botín de este tamaño al Estado es un riesgo enorme. Veamos lo que ha pasado en países como Argentina, como en Bolivia hace una semana, o por ejemplo lo que está pasando en Francia justo estos días, que es incapaz de financiar un sistema solidario, está haciendo modificaciones y están básicamente quemando el país, eh, oponiéndose a estas reformas justamente porque los jóvenes dicen, oye, pero ¿por qué estoy pagando pensiones futuras y me quiere subir a mí? O sea, me estoy pagando pensiones de otros y me quiere subir a mí el costo finalmente. Entonces, el único sistema que se sostiene en el tiempo es el sistema de capitalización individual que conocemos nosotros. ¿Hay que hacer ajustes? Sí, como por ejemplo, yo no sé si el camino es aumentar la edad de jubilación, y la razón para aquello es porque creo que
mientras más cerca estamos de jubilar, menos se gana en el tiempo con ese extra que vaya cotizando, porque la rentabilidad final, el interés compuesto los primeros años es mucho mayor que el del último periodo. Entonces, de repente se puede avanzar más en un sistema en que, por ejemplo, los jóvenes coticemos más, no sé, hasta los 30 años cotizas tanto, de 30 a 40 cotizas tanto, y vas bajando el porcentaje de repente, con el objetivo de que a medida que aumentas tus costos, porque a medida que uno se va haciendo mayor, tiene otras responsabilidades como por ejemplo hijos, casa, crédito hipotecario, etcétera, se va alivianando eso, pero ya capitalizaste tus primeros años de vida. Del mismo modo que creo que hay que introducir, fortalecer al menos, el pilar solidario. Hay gente a la que tampoco le gusta porque cree que es un sistema de reparto un poco escondido, pero efectivamente hay personas que hoy día no alcanzan una buena pensión y esas no las podemos dejar abandonadas. Y ahí el rol de nuevo del Estado es importante, de venir como Estado subsidiario a apoyar a esas personas y que el incentivo no sea en todo caso estar flojeando toda la vida para que el Estado me financie, sino más bien, solo en la medida que no pude ahorrar, el Estado me va a decir, ok, pero esos son algunos de los elementos que creo que hay que considerar al hablar del modelo de pensiones en Chile. Sin embargo, mantendría los principios generales que lo rigen hoy día. Perfecto, Bea, muchas gracias. Si tuvieran que, Andrés, que dar a lo mejor una o dos ideas como para poder aumentar de forma relativamente significativa las pensiones que perciben nuestros adultos mayores, ¿tendrías algún tips que ofrecer, que sugerir? Andrés, tu micrófono. Ya, ahí sí. Mira, yo creo que hay que dar un poco más de rol respecto al pago de impuestos generales del Estado, respecto del pago de las cotizaciones, respecto al pago del pilar solidario. O sea, el aporte del Estado debería ser mayor, no tanto de los privados, porque ese famoso impuesto, esta famosa cotización adicional que paga el empleador hoy en día, en la práctica es un impuesto al trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú aplicas un impuesto a algo, lo que haces es desincentivar la contratación. ¿Me entiendes? Entonces, no creo que a la larga sea bueno eso. ¿Ya? Y el tema para aumentar la pensión, definitivamente hay que crear incentivos para que la gente cotice. Porque eso es lo más importante. Lo más importante para tener una buena jubilación es no tener lagunas. ¿Me entiendes? Y hoy en día no hay incentivos para que la gente cotice. Yo reitero mucho en ese punto. Más bien es todo lo contrario. Hay incentivos para la informalidad y eso tenemos que eliminarlo y luchar contra eso. Perfecto, Andrés, Perdón, muchas Marco, gracias. ¿puedo hacer una precisión que no se haya malentendido? Yo no creo en este pilar solidario en el sentido de que sean particulares que tengan que pagar un impuesto al trabajo para financiar un fondo común, sino más bien que son impuestos, fondos generales de la nación, financiados con impuestos generales, y que se hagan cargo de un apoyo como pilar solidario a quienes no hayan podido ahorrar, no como un impuesto adicional al trabajo. Perfecto, Bea, muchas gracias. Ahora le damos el pase a Marco, me parece. Sí, gracias, Sergio. Comenzando por Bea, ¿cuáles son los atributos más importantes que te diferencian a ti como candidata frente a los candidatos de Chile Vamos? Uy, me parece que es una pregunta muy injusta, porque en general yo he tratado de que la gente sea la que vea diferencias y no tener yo que salir a hablar de la competencia, porque hoy día se nos ha acusado de todo el Partido Republicano. La gente tiene la impresión de que el Partido Republicano vamos a atacar al de al lado, cuando en realidad si hemos visto, o al menos en mi región, a mí lo que me ha tocado es ver cómo senadores de Chile Vamos y otros candidatos de Chile Vamos nos han atacado a nosotros. Y yo prefiero un poco distanciarme de eso, si soy honesta. Yo sí voy a decir que mis aptitudes, y los demás verán si me diferencian o no de otros candidatos, es que soy joven, sí, soy joven, lo que no necesariamente es algo positivo hoy día con el presidente que tenemos, pero soy una joven que conoce la realidad de la región y que tiene experiencia en las materias en las que hay que trabajar al redactar una nueva constitución, como es experiencia legislativa, por un lado, y conozco la realidad, conozco los problemas de la región, pero no quiero ahondar mucho más tampoco, porque me parece que no quiero entrar en conflictos con otros candidatos y que se nos acusa a nosotros de que estamos mirando lo feo, sino más bien dejar en evidencia que es desde el otro lado que viene de repente la mala onda.
Ya, de acuerdo. Gracias, Bea. ¿Y Andrés? La verdad de las cosas, Sí. atributos positivos míos, personales propios, yo no veo ninguno. Soy hasta feo. Pero el atributo que tengo yo es el mismo atributo que tienen todos los candidatos de mi lista, que tiene la Gloria Paredes, que tiene la María Teresita Pruey y que tiene el Sergio Pino, que nosotros todos somos republicanos. Y nosotros, al ser republicanos, vamos a defender efectivamente que la persona pueda elegir el médico que va a atenderlo, que pueda elegir el colegio de sus niños, que pueda expresarse en libertad, que él va a ser el centro del Estado, que vamos a defender, él va a ser el centro de la atención, no el Estado, que vamos a defender la vida. Nosotros sí vamos a defender esos temas porque nosotros tenemos una consecuencia que tiene nuestro partido. Nuestro partido ha sido el único partido consecuente en defender los ideales de la libertad. Nosotros nunca hemos vacilado y hemos transado. Es una prueba de eso lo que ha hecho la bancada republicana. Cualquiera de los candidatos de la lista republicana va a defender de verdad el tema. Yo puedo tener muy buena relación, porque yo de hecho acá conozco a los otros candidatos de la lista de Chile Vamos, a algunos les tengo mucho cariño porque han sido amigos míos, otros hemos tenido un tema de trabajo en alguna oportunidad que lo hemos hecho muy bien. Tengo la mejor opinión de ellos a nivel personal. Grandes seres humanos. Pero la dirigencia de los partidos, ellos al ser militantes de ciertos partidos, tienen que cuadrarse con lo que determine sus dirigencias. Y sus dirigencias, la dirigencia de Chile Vamos, yo no creo que no hayan defendido con convicción las cosas que a la gente realmente le importa. Porque si hubiera sido así, no estaríamos de partida en este proceso después de la elección de septiembre del año pasado. Mm. Gracias, Andrés. Beatriz, el 17 de marzo vimos tu participación en el programa 100 Indecisos, donde se generó una polémica por la pregunta en relación a las policías que te hizo Tomás Mochati. ¿Cómo te tomas los ataques recibidos en las redes sociales, a pesar de que tu respuesta fue correcta? Mira, me lo tomo con tranquilidad, la verdad. El primer día fueron hartos los ataques, era muy gracioso, muchas personas decían, ¿cómo no supo responder que son 3 policías? Y yo leía estos comentarios y decía, o sea, qué pena que esta persona ni siquiera se dio el trabajo de ir a investigar cuál de los dos tenía la razón, sino que confiaron en, al final es una especie de falacia, ¿cierto? Que tú confías en lo que dice algo por la reputación que tiene ese algo, por la confianza que te genera, más que porque estés seguro de que está en lo cierto. Pero me dicen que no hay publicidad mala, creo que sirvió para que los republicanos se involucren, se activen, estoy hablando en general, más allá de lo que puede haber pasado en mi región específica. Así que mi balance del programa es positivo, yo salí contenta de ahí, creo que la defensa y la promoción que hice de lo que nosotros creemos que es lo correcto para el país en tema de pensiones y en tema de salud estuvo adecuado, estuvo bien. Creo además que el cierre dejó muy claro qué es lo que vamos a defender nosotros y a qué nos vamos a oponer con fuerza. Entonces yo salí muy tranquila. Lo otro será una anécdota que le podré contar a mis hijos, que de 15, 18 millones de chilenos, 5 millones de reproducciones tuvo el video de eso, ¿cuánto? 1 minuto con Tomás Mochati, pero me lo tomo con gracia, creo que el que se pica pierde. Sí, sí, gracias, Bea. Bueno, Andrés, con respecto, bueno, esta semana también supimos en un punto de prensa, diste a conocer que tu desvinculación de tu cargo de Banco Estado por sesgo político. ¿Nos podrías relatar lo sucedido y lo que pasó? ¿Cómo fue el desenlace? Mira, en el fondo el lunes yo estaba trabajando, estaba esperando a mi jefe que venía a visita rutinaria, nos fuimos a tomar un café y me indica que yo ya no trabajaba en la empresa porque me encontraban que era muy desordenado y que no contestaba nunca los teléfonos y cosas por el estilo. Y yo le dije, perdón, me estáis echando cuando soy el que tiene los mejores resultados de producción del país en mi categoría y tengo de el clima laboral una evaluación de 99 por mis propios trabajadores, de 99 puntos sobre 100 por la empresa externa Great Place to Work. O sea, ¿de qué me estáis hablando? A nadie echan por eso, me dijo. No, es que no, y se empezó a enredar entero, se cortaba, no me supo dar nunca una explicación
de verdad de por qué me estaban echando, y se puso muy nervioso cuando le dije que no iba a firmar. Después yo llamé a José Antonio para informar de la situación y se puso más nervioso todavía. Y se fue, por un rato se fue, se dio unas vueltas por ahí y yo, bueno, saqué mis cosas y me fui. Después me contacté con las personas del partido para explicarles la situación que había ocurrido y finalmente hicimos el punto de prensa, bueno, que todos vieron lo que ocurrió. Yo igual debo reconocer que estaba muy nervioso, no se me notó, pero estaba muy nervioso, que es primera vez que hablaba en frente a la prensa a nivel nacional, nunca lo había hecho, pero pucha, me armé de valor y lo hice porque consideré que la cosa se tenía que saber, porque miren, yo he trabajado 19 años en Banco Estado de Servicio de Cobranza. Durante los 19 años he tenido altos y bajos, como todos los trabajadores de lado. Siempre he sido desordenado para mis cosas, en temas de papeleo y cosas por el estilo, pero siempre he tenido buenos y malos resultados. Y nunca había estado en peligro de que me echaran a ese nivel. Y cuando una persona lo van a echar, primero te hacen un plan de acción, dos plan de acción, o te hacen un coach, te hacen un montón de cuestiones antes de tomar ese tipo de determinaciones. No de la nada. Y lo único que cambió con el resto de los otros años anteriores es que hoy en día soy consejero nacional del Partido Republicano, he sido candidato a concejal y candidato a diputado por el Partido Republicano, soy presidente regional del Partido Republicano y hoy en día soy candidato al Consejo Constituyente del Partido Republicano. Esa es la única variable que cambió, manteniendo mis buenos resultados en dos ámbitos que son fundamentales para cualquier tipo de organización, que son el clima laboral y la producción. Mm. Y eso claramente obedece a una persecución política. Y más aberrante aún es el hecho que me echaron estando yo con fuero constitucional por ser candidato. Esta cosa claramente se hizo para dañar mi candidatura. Claramente. Y por eso eligieron la fecha. El problema es que se equivocaron con el tema que yo tenía fuera. Pero eso fue el tema. Y el mismo día después del punto de prensa, me llaman para ofrecerme un acuerdo de reincorporación. Yo no lo firmé porque, aunque en la prensa decían que me había reincorporado, la práctica yo no me había reincorporado porque en el tema de acuerdo de reincorporación había una pequeña línea que decía que yo me estaban conforme con todo, y al yo firmar eso, yo prácticamente renunciaba a mi derecho a ejercer cualquier tipo de acciones legales, lo cual estoy haciendo en este momento. Mm. Porque no puedo dejar pasar una situación como esa, porque una persona normal que le pasa esta misma cuestión, firma, se arrana y ahí queda. Entonces no podíamos dejar pasar este tipo de cosas. No podíamos, porque si partían con uno, después ya no se detenían. Claro, claro, gracias. Eh, bueno, para continuar, vea, gran parte de la opinión pública ve a la clase política como un grupo que saca provecho de su posición. ¿Qué se puede establecer constitucionalmente para erradicar la corrupción o establecer sueldos adecuados a la realidad del país y construir una mejor política? Ay, esa es otra pregunta compleja, porque creo que no sé si la solución va necesariamente por ahí. Yo creo que va en elegir las personas correctas, en dejar de creer en falsas promesas. Es muy gracioso, por ejemplo, lo que pasa ahora con el presidente Boric, de que están todos celebrando la vuelta de Carnero, en que dijo que los retiros que dan inflación, sobre la empresa nacional del litio que ya no va, y tantos otros temas, ¿cierto? Entonces, hoy día celebramos la vuelta de Carnero, pero ¿por qué la gente votó conociendo que él estaba a favor de la empresa nacional del litio y de tantas otras cosas? Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de los ciudadanos, de votar bien y elegir bien a quienes los representan. Muchas veces votamos por el más conocido, el no sé qué, el no sé cuánto, sin saber mucho más de sus orígenes, de qué principios va a representar, qué quiere promover, cuáles son sus convicciones. Y ahí hay un error, y quizás hay que entrar mucho más en campañas de información y rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, yo en mi experiencia en el Congreso, debo ser honesta, yo no he visto corrupción, yo no he visto plata bajo la mesa, yo no he visto nada de eso. Entonces puede que haya una percepción de la ciudadanía de que es más terrible de lo que en verdad es,
Y lo que creo que falta es políticos que estén dispuestos a quemarse. Hoy día veo políticos que tienen susto a dañar su imagen, entonces no se queman con, por ejemplo, el tema de pensiones, no se queman, por ejemplo, con en la materia constitucional, decir, oye, no corresponde un nuevo acuerdo. Pero va más por ahí, por un tema de imagen, más que por otros lados. Y en ese sentido es importante que la ciudadanía pueda exigir que se rinda cuenta y que tome la decisión correcta a la hora de votar. El mayor castigo va por ahí, yo creo. Gracias, Bea. Andrés. Bueno, y ahí yo tengo tal vez una visión un poquito más un poquito distinta respecto porque las personas, los políticos, al igual que nosotros, igual que todos, son personas, pues, entonces generalmente tienden a equivocarse o tienden a tener intereses propios. Entonces puede que hay un tema de corrupción que se han denunciado, a lo mejor no es tan así como dice la BEA, pero yo creo que el tema para mejorar la calidad de la política tenemos que mantener un sistema que nos permita que se lleguen a acuerdos en beneficio de la gente. Y yo partiría por tratar de reinstaurar el sistema binominal a nivel constitucional. Esa sería mi idea personal respecto de esa materia de eso que tú me estás comentando. Ok, muchas gracias, Andrés. Sergio, por favor, adelante. Gracias, Marco. Me parece que empiezo con Andrés en esta rueda de preguntas. Eh, con el paso del tiempo y ya habiendo decantado un poco el tema de este nuevo proceso que nadie pidió, pero que nos imponen de todas maneras, se empezó a entender la lógica de que el Partido Republicano participara en este proceso a pesar de haber estado en contra de iniciarlo. Pero al final del proceso y cuando tengamos un texto definitivo de propuesta, vamos a tener que tomar como republicanos una posición. ¿Qué tendría que ocurrir, Andrés, para que el partido se inclinara por la opción en contra? ¿Qué cosas nos van a hacer eh, pensar en eso más que en aprobar? Por ejemplo, para mí, el tema de que si no logramos reinstaurar el tema de la subsidiariedad, yo creo que no podríamos aprobar esa constitución. Para mí bastaría solo con eso. Perfecto, ¿no? Si no logramos volver a poner eso, yo votaría en contra. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Vea, la misma pregunta. A ver, yo me sumo a que tenemos que dejar consagrado el que el Estado está al servicio de la persona humana, tenemos que dejar consagrado el respeto al derecho de la vida, eh, tenemos que dejar muy en claro que no va a haber un acto refundacional del país. Yo creo que no podemos permitir un texto refundacional que rechace nuestra identidad y nuestra cultura. Hoy día, si soy honesta, yo creo que es más los factores que nos pueden llevar a rechazar. O sea, es mucho más fácil hoy día decir vamos a rechazar que vamos a aprobar por los antecedentes que tenemos. Yo no creo que la izquierda cambie su actuar. Hace algunas semanas, quizás un mes y medio, una cosa así, el Partido Comunista publicó, firmada por varias personas, un manifiesto, carta, en la que decían las cosas que querían mantener. Ellos, por ejemplo, insisten con la justicia, con criterios de paridad, con perspectiva de género, y además de la paridad. Entonces, son elementos que yo me cuestiono si uno podría ir a promover y defender como correctos para un texto constitucional. Yo creo que son varios, por ende, los factores a considerar a la hora de decir apruebo o rechazo, esenciales, como bien decía André, la subsidiariedad, esenciales, el derecho a la vida, esenciales el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Son varios los temas en realidad que son de principio y de convicción que sería muy difícil transar para los republicanos, aun cuando nos podamos echar a todo el mundo encima. Muchas gracias, Bea. Haciendo un poquito de análisis de la realidad de nuestro Chile de hoy y viendo que desde que tenemos este gobierno juvenil, eh, la gestión y la respuesta hacia los problemas que tiene la ciudadanía ha ido de menor en menor en menor hasta prácticamente desaparecer en algunos aspectos. Narcotráfico totalmente descontrolado, inmigración totalmente descontrolada, salud cada vez peor, seguridad no existe. Y en ese sentido el Estado ha mostrado no tener presencia donde debe tener presencia o donde debería. En ese sentido, ¿qué opinan ustedes de reacciones como por ejemplo la que está teniendo el alcalde Carter en la comuna de la Florida?
Andrés. A mí, lo que hace Carter me hace sentido, pero no me escandaliza. O sea, yo encuentro que es un alcalde que está haciendo lo que puede en base a las normas que le permite la ley. ¿Ya? Él hace lo que ha podido. A mí lo que me escandaliza es la reacción de la Fiscalía Nacional a hacer un sumario interno por ese tema. Y primero, y lo más raro, es que primero la Fiscalía Nacional le da todo el respaldo al alcalde Carter y 8 horas después se lo quita. Eso es claramente de una llamada del Palacio de Gobierno. O sea, estamos defendiendo, el gobierno y las autoridades dan la impresión de que están defendiendo a los narcotraficantes y no a las personas. O sea, esa es la impresión que me da a mí, que me queda a mí como ciudadano. Y lo encuentro gravísimo. Lo encuentro gravísimo y escandaloso. Muchas gracias, Andrés. Bea. Sí, a ver, yo comparto lo que dice Andrés respecto de lo escandaloso y gravísimo que es la actitud de la Fiscalía Nacional. También veo con asombro y preocupación que el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros ven que la ciudadanía finalmente celebra que se tomen medidas contra el narcotráfico y ellos sigan igual de, no sé, como que no reaccionan, no toman decisiones, no se hacen cargo del problema. Sin embargo, creo que si bien lo que realiza el alcalde Carter, y lo conversaba con unas personas hoy día, tiene un buen impacto comunicacional y hace un buen punto político, no resuelve el tema del narcotráfico. O sea, probablemente el dueño del cartel no vive en esas casas, el narcotraficante, si es que tuviera un patrimonio tal, más que correrse a la comuna de al lado, no va a ser. Entonces, yo creo que es una buena obra comunicacional, una buena acción política, sin embargo, no resuelve el problema de fondo frente a lo que todos siguen mirando, la ciudadanía sí, seguimos esperando respuestas y el gobierno parece mirarnos desde el balcón de Palacio sin tomar ninguna decisión que se haga cargo del problema. Muchas gracias, Bea. En realidad estamos todos preocupados y parece que la solución no está tan cerca. Voy a dejaros ahora con Fer, que va a una sección más entretenida que les va a explicar ella misma. Sí, pasamos a la parte final del programa y esto originalmente lo llamamos directo al grano, pero en base al eslogan que puso el Partido Republicano en la campaña, lo bautizamos como redirecto al grano. Y para eso les voy a pedir a ambos que abran sus micrófonos y vamos a entrar en un juego de preguntas, un pimponeo, donde yo les voy a hacer una consulta, por ejemplo, ¿qué color prefieren, azul o blanco? Y ustedes me responden de acuerdo a la opción que más les interesa. Andrés, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Y partimos con la primera pregunta. En educación, ¿deciden los padres o el Estado? Me responde primero Beatriz y luego Andrés. Los padres. ¿Andrés? Los padres. Perfecto. Segunda pregunta. En educación sexual integral, ¿están a favor o en contra? En contra. En contra. Perfecto. ¿En régimen presidencial o parlamentario? Presidencial. Presidencial. Perfecto. ¿Estado o mercado? Mercado. Mercado. Perfecto. ¿Garantizar derecho a la vida o dar espacio al aborto? Garantizar derecho a la vida. Perfecto. ¿Eutanasia, están a favor o en contra? En contra. En contra. Agenda 2030, ¿a favor o en contra? En contra. En contra. ¿Dato mata relato o el relato mata dato? Uy, complejo. Esta es la pregunta más compleja. Yo creo que el dato sin relato no sirve. Perfecto. ¿Andrés? Sí, el tema es que el relato es lo que la gente a veces se queda y el dato no. Y claro. es complejo. Por eso, dato sin relato no sirve. Sí. Exacto. También es cierto. Pasamos a la siguiente. ¿Educación municipal o estatal? Municipal. ¿Fiscal nacional designado o electo? Electo. No lo tengo claro. Creo que es un tema complejo en especial, y perdón que no vaya tan al grano, pero porque también corremos el peligro de caer en el populismo penal. Entonces creo que es algo que tendría que estudiar mucho más a fondo para tomar una decisión tan tajante. Perfecto. ¿Capitalización individual o sistema mixto? Capitalización individual. ¿Y Andrés? Individual, dije yo. Ah, perfecto. Es que no te escuché, perdón. ¿Edad de jubilación, mantenerla o aumentarla?
Yo lo aumento. Yo la mantendría, pero por las razones que expliqué antes, porque creo que podemos imponernos más alto los primeros años de trabajo. Perfecto. Y la última pregunta, ¿con el terrorismo se pacta o se combate? Se combate. Se combate. Perfecto. Marco, por favor. Bueno, ya cerrando el programa, dándole también las gracias a ambos, quisiera darle, comenzando por Bea, 2 minutos para que puedan hacer un cierre y despedida y unas últimas palabras de lo que ustedes quieran decir, partiendo por Bea. Adelante. Hoy, lo primero, yo dar las gracias por este espacio, fue súper entretenido, así que gracias por la invitación. Hace varias semanas que me contactaron previo incluso a Cielo Indeciso, cuando no me habían visto 5 millones de personas, así que de verdad que agradezco la instancia de poder conversar con ustedes y abrir nuevas plataformas en otras redes sociales. Y los quiero invitar principalmente a informarse a todos y a confiar en el proyecto republicano. Somos personas comprometidas con el país, le tenemos un verdadero cariño y no vamos a dudar en dar las peleas que haya que dar para defender esas ideas, esos principios, esos valores que creemos que le hacen bien a Chile y que los años han demostrado que le hacen bien a Chile. O sea, no hablamos desde los sueños y la utopía, sino desde la realidad. Los últimos 40 años de progreso nos respaldan. Así que mi llamado es ese, cuéntenle a la gente el proyecto, si tienen dudas, escríbele al candidato a su región, yo estoy segura que todos están igual de preparados para responderle. Y mis últimos segundos quiero hacerlo para darle las gracias a todos nuestros compañeros no de lista regional, porque no veo aquí, pero sí de lista nacional, que nos acompañaron. Veo a Sergio, vi a Seba, vi a la Mariela, y a varios otros conectados, así que nada, un abrazo grande y a seguir trabajando como equipos para finalmente sacar Chile adelante y reconstruir y recuperar nuestro país. Muchas gracias, Bea. Aló, muchas gracias, Bea. Andrés, adelante. Yo también quiero agradecer la invitación a este espacio. ¿Se me escucha o no? Sí, se me escucha. Sí, Yo sí. también quiero agradecer la invitación a este espacio. La verdad, las cosas me sentí muy cómodo. Quiero también decir que es un honor que me hayan puesto al lado de la Beatriz Evia, porque yo, como muy bien dije antes, soy un admirador de su trabajo en nuestro partido. Y nosotros, y yo como candidato, prometo también defender los principios que nos rigen el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Chile hoy en día ha estado por segunda vez, por tercera vez ya, a punto de caer en algún nivel de dictadura. De a poquito se está viendo este tema. De partida el tema de la Revolución de Octubre. Después el primer proceso constituyente, que fue absolutamente claro. Los ámbitos, las ansias de refundar el país estaban absolutamente descaradas. Y ahora, de forma mucho más velada, pero que de a poco también está saliendo tema con este proceso constituyente. Nosotros, cualquiera de los candidatos de la lista de mi región, por lo menos, vamos a defender los mismos principios. Todos vamos a tener la misma disposición para defender el país, todos vamos a tener el mismo carácter y la misma fuerza. Y eso, yo los invito a que nos apoyen en esta nueva labor. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Andrés. Bueno, Fer, Sergio. Sergito, unas palabras de despedida. Sergio. Sergito parece que se nos cayó. Bueno, les quiero dar las gracias. Ah, ahí está, Sergito. Sí, perdón. Me hice un Andrés, no abrí el micrófono. Quería agradecer a todos los que nos acompañaron, que nos escucharon, hacer la reflexión que efectivamente cada vez que nos toca entrevistar a algún candidato republicano nos vuelve a llenar de energía, de positividad, de ganas de seguir trabajando. Tenemos unos candidatos de lujo, tenemos unos candidatos que de todas maneras merecen nuestro apoyo, nuestro trabajo en esta campaña. Y independiente del resultado que tengamos al final, ninguno espera, la verdad, un gran resultado. Sabemos que es muy probable que tengamos que llamar a rechazar finalmente, pero aún así la pelea hay que darla, hay que estar adentro y no hay que dejar que los demás se tomen el Chile, que es de todos, y dejándonos a nosotros fuera. Así que muchas gracias por haber estado y dejo a Marco y a Fer para que se despidan de ustedes. Sí, queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Por supuesto, dar las gracias a Beatriz, a Andrés
y a todos los consejeros de distintas regiones que hoy día también estuvieron en este espacio, y a muchos de ellos ya lo hemos tenido en este programa. Así que compartir las ideas del Partido Republicano, como dijo la Bea, que se acerquen a sus candidatos, y entre todos podemos hacer muchas cosas. Así que darle las gracias a todos quienes compartieron con nosotros y dejar los invitados unos 30 minutitos, que vamos a hacer un after para que la gente que estuvo participando en el programa pueda compartir con nosotros qué les pareció el programa y algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, Beatriz y Andrés. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Un Chao, gusto. chao. Chao, Muchas chao. gracias. Suerte. Chao, chao.